Ahí está. En el último teorema que habíamos visto, en la última ayudante que habíamos tenido, le pedíamos a f de z que cuando z sea infinito esto se fuera a 0, y ya con esto podemos garantizar la existencia de la integral de menos infinito a infinito de e a la i a x. Podemos garantizar la existencia de esta integral, siempre y cuando podemos garantizar que f de z cuando z sigue infinito, f de z se va a 0, ¿no? ¿Y esto a cuánto tenía que ser igual? ¿De acuerdo? No es tan complicado, es mucho teorema de residuo. ¿A cuánto? A los pi por la suma de los residuos de e a la i a z f de z, tal que z pertenecía a z, vamos a ponerle zj, tal que zj pertenecía al semiplano superior en caso de que nuestra a fuera positiva, y en caso de que nuestra a fuera negativa, pues nada más sea lo mismo pero con menos 2pi. ¿Vale? Esto de acá nos va a interesar. ¿Vale? Entonces eso fue el último que se vio el jueves pasado. Y bueno, la parte importante, supongamos que ya tenemos definido lo que es esto. ¿Vale? O sea, no solamente estamos suponiendo que f de z se va a 0 cuando z tiende a infinito, ¿no? Sino que suponemos que tenemos definido esto. Entonces ya también tendríamos definido para todo a en los plenos reales la integral de menos infinito a infinito de e l a la i a x de x, ¿no? ¿Por qué? Porque lo hicimos para los reales que no fueran 0, y aquí si añadimos igual a 0, pues esto se va a 1 y entonces pues tenemos esto de acá, ¿no? Entonces, bueno, con si podemos añadir justamente esta condición de acá, entonces ya podemos definir lo que es la transformada de Fourier de una función. ¿Vale? Entonces, bueno, igual no va a tener que ver con esta acá, ¿no? Entonces, bueno, empezamos con nuestra definición. Sea f de los complejos meromorfa, tal que, estamos a pedir condiciones, f de z, cuando z sea infinito, se va hacia 0. Condición 2, con condición 2, f de x pertenece a los reales, para todo x perteneciente a los reales, es decir, si la función la restringimos a los reales, se convierte en una función de los reales en los reales. Condición 3, la integral de menos infinito de f de x existe, ¿no? Si le pedimos estas tres condiciones a nuestra función meromorfa, obviamente la falta, ¿no? Que no tenga todos los reales, ¿no? Entonces, si le pedimos estas cuatro condiciones a nuestra función, entonces podemos hablar de la transformada de Fourier de esta función, ¿vale? Si se cumplen estas cuatro condiciones, se define la transformada de Fourier, transformada de Fourier de la función, como una nueva función, g que va a ir de los reales en los complejos. Esta función va a estar dada por g de a igual a la integral de menos infinito a infinito de e a la menos i a x f de x. ¿Vale? Entonces vamos a definir a la transformada de Fourier como esta función que al evaluarla en a te va a dar esto, ¿no? En algunas literaturas, inclusive si ustedes lo buscan en Wikipedia, me parece que en cualquier lugar que ustedes lo busquen, normalmente no va a estar
así, sino que lo que van a tener es una g de w igual a la integral de menos infinito de e a la menos 2pi y a x, f de x de x. Pueden entenderlo de esta forma, o lo que pueden entender es 1 entre 2pi y la función tal cual como viene acá, ¿no? O sea, eso varía en función de lo que se quiera. Normalmente, cuando te la definen de esta forma, es para poder calcular explícitamente, que nos quede expresado en palabras, lo que es cuál sería la transformada de Fourier de la función inversa, ¿no? Entonces, justamente por eso se hace con este tipo de cosas, y luego cuando la quieres definir de esta forma, pues debes tomar un entre los pi afuera, ¿no? Por eso les digo, ahí depende de cómo la vayan a manejar para cada una de estas, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya que ya vimos esto de acá, ya que ya aplicamos esto de acá, entonces tenemos que con estas condiciones esto está bien definido, y entonces y de hecho lo podemos calcular explícitamente con el teorema del signo, ¿no? Ya sea si tu A es positivo, si tu A es negativo, ¿vale? Entonces bueno, arrancamos ahorita con esta definición. ¿Hay alguna duda con respecto a la definición? No, bueno, vale. Entonces se me estaba yendo un comentario de margen que tenía que hacer. Entonces ahorita retomamos esto de acá y luego voy a hacer otro comentario con respecto a algo. El viernes pasado, cuando acabó la clase y todo, me quedé platicando con Elena y nos dimos cuenta de algo importante en lo de las transformadas de Mellin. No sé si recuerdan, seguramente sí, que para las transformadas de Mellin, creo que iba a ser como pequeño. Se tomaba esta cosa, ¿no? Más o menos, ¿no? Y lo que se hacía era, aquí tenías un θ1, que era todo el recorrido hasta acá. Tenías un θ2, que era el recorrido acá. Tenías una epsilon y tenías una f, que era el radio de la circunferencia, ¿sabes? Y que era lo que estaban haciendo, lo que hacían era hacer que epsilon tendiera a 0, hacer que r tendiera a infinito, hacer que que θ2 tendiera a 0, y hacer que θ1 tendiera a 2pi. Se estaba moviendo con esto acá. Y se dan cuenta, en la prueba original que les dimos de las transformadas de Mellin, en la clase del jueves primero se demostró la existencia de integral y después en la clase del viernes se demostraron todos los pasitos para calcularlo explícitamente. Implícitamente, la prueba de la existencia de la integral está en estos pasos, ¿no? Porque tal cual técnicamente Elena les demostró en todo eso que la integral de menos x1 hasta x1 de esa cosa se iba hacia el área que tenían ahí, ¿no? Entonces, la parte de lo del jueves pues no era tampoco tan necesario, ¿no? Al final del día, ¿no? Pero no solamente pasa eso, porque pues eso ya se puede quedar, ¿no? Como un extra para que lo vayan teniendo siempre, ¿no? Sino que pues obviamente podemos cambiar un poquito la cosa, ¿no? Primero se justifica la parte de la existencia de la integral, y luego pues ya no nos agarramos todos estos, ya nada más nos podemos agarrar un r y un 1 entre r. Y nos podemos agarrar cuando r tiende a infinito, obviamente 1 entre r tiende a 0, entonces este de acá, y acá tendríamos nada más 2pi menos 1 entre r, ¿vale? Entonces pues queda un poquito más para la demostración, podemos ustedes hacerla también, y sobre todo que ya se pueden dar explícitamente, bueno, o sea, suponiendo las condiciones que tenemos, cada una de las cosas que necesitamos para acotar lo suficientemente el valor que nosotros queramos, ¿no? Entonces, bueno, o sea, tienen esos dos caminos que se pueden desprender a partir de ahí. Bueno, se supone que tenía que ser lo que comentara al principio, ¿no? Pero bueno, ya, ahí está comentado para que ustedes lo puedan hacer si es que les interesa, ¿no? Entonces, ya que se hizo esta recapitulación para acá, volvemos a lo de acá, volvemos a lo de las transformadas. ¿Vale? Entonces, bueno, empecemos con algunos corolarios de la transformada de Fourier. Corolario 1. Nuestro primer corolario va a ser si f de z igual a p de z entre q de z con p y q polinomios,
Y el grado de PDZ más 1 es estrictamente menor el grado de Q de Z, entonces ¿qué va a ocurrir? Bueno, el polinomio es donde Q de Z no se anula en los reales, ¿no? Q de Z no se anula en los reales. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Qué le suena que vamos a hacer? Le ganan al menos dos. Esa parte es importante para algo que ya teníamos, ¿no? Sí. Va por acá, justamente entonces existe la transformada de Fourier de f de z. Entonces, bueno, esto es nuestro resultado de acá. Y bueno, entonces vamos a debilitar un poco la hipótesis de acá. Y nada más le vamos a poner como parte 2 de este mismo corolario. Si el grado de P de Z es menor estricto que el grado de Q de Z, entonces para todo A perteneciente a los reales sin el cero, existe la integral de menos infinito de mit de e a la i a x f de x, ¿no? O sea, aquí ya nada más que el grado de este polinomio le gane por lo menos en un maestro, ¿no? Y podemos garantizar la existencia de esto. Se tienen contraejemplos, ¿no? No podemos solamente garantizar la existencia de nuestra transformada de Fourier, porque de nuevo el que nos da una lata es el cero, porque el que nos da una lata es este, que no sabemos si existe o no, ¿no? Entonces, pues todavía no podemos garantizar eso, pero por lo menos para A un número real que no sea cero, ya podemos hablar de esto de acá, ¿no? Y pues obviamente esto va a ser igual a 2pi, bueno, si nuestro A es positivo, 2pi por la suma de los residuos. Bueno, aquí tenemos este corolario. ¿Cómo lo demostraríamos? Por cierto, ¿en ese existe normal menos en el exponente? Si te das cuenta, de hecho, en las hipótesis de aquí no lo pusimos. Por la propia naturaleza, para lo que se tiene en la transformada de Fourier, se le pide definirla de esta forma, ¿no? Al menos. Pero pues en esto, ahorita solamente nos interesa que esto no existe. Entonces, bueno, la demostración, ¿cómo le haríamos? ¿Alguna idea? ¿Qué se satisface, no? Bueno, ¿cuáles de aquí se satisfacen? Bueno, empezaremos con la primera, ¿no? Entonces, habría que calcular el límite cuando z tiende a infinito de P de z entre Q de z, ¿no? Entonces, esto de acá será igual al límite cuando z se vaya a infinito de, empezamos con un A0 z elevado al grado de P de z, que vamos a poner L, más AL sobre B0 z elevado a la M más BL, ¿no? Bueno, de acá, el de acá, le gana en al menos 2 grados al de acá, ¿no? Entonces, pues de acá le gana al menos 2 grados al de acá. Entonces, pues esto de acá, ¿hacia dónde se va? Se va hacia 0, ¿no? Lo mismo, ¿no? El mismo truco. Dividimos entre z elevado a la L. Acá te sigue quedando algo con z. Acá todo se te va a A0. Entonces, pues acá, de acá supera el de acá. Entonces, se hace 0, ¿no? Entonces, bueno, primera condición ya tenemos que se satisface, ¿no? Segunda condición, f de x pertenece a los reales. Hicimos esa. Se me olvidó poner
ponerla como condición, ¿no? Pero ya la teníamos como condición, ¿no? Esa de acá, y que no tenga polos, entonces nada más nos faltaría esta de acá. Que esta exista. Pero que esa exista era lo mismo que demostrar que esta función P de z entre Q de z es O grande de 1 entre z al cuadrado, cuando z se va a infinito. Entonces esto de acá pues ya lo teníamos, realmente. Entonces, si lo superan al menos 2 grados, que era la parte de resistencia de la transformada Fourier, pues entonces ya nos queda, ¿no? Si lo superan a 1 grado, no tenemos certeza. Con respecto al de acá, entonces puede ser que sí, puede ser que no, entonces ese de ahí no nos vamos, pero a lo que nos iríamos sería demostrar que esta existe, ¿no? Que pues nada más estaríamos aplicando lo que ya sabíamos, lo que ya habíamos demostrado en el teorema anterior, ¿vale? Entonces pues ya, con eso nos queda demostrado, esto de acá, ¿vale? ¿Alguna duda con respecto a esto? No, todo está sencillo hasta el momento, ¿no? Entonces bueno, ese fue nuestro corolario, ¿vale? Luego el corolario 2, que aquí ya puede parecer que nos va a servir para calcular explícitamente integrales. Corolario 2, ¿no? Supóngase que se dan las condiciones de la definición que se dan las condiciones de la definición, sobre todo esta parte, ¿no? Que f de x pertenezca a los reales para todo x pertenezca a los reales, ¿no? Entonces la integral de menos infinito a infinito de el coseno de ax por f de x me es igual a 2pi por la suma de los residuos de e elevado a z en t de z en zj, tal que zj pertenece a h2. Esto es si a es mayor que 0 y si a es menor que 0 es, aquí me faltó una parte súper importante, es igual a la parte real de esto, ¿no? Si tu a es mayor que 0, si tu a es menor que 0, pues va a ser la parte real de menos 2pi por esto mismo, ¿no? Y la integral de menos infinito a infinito de seno de ax f de x de x que va a ser igual a la parte imaginaria de esto de acá, o la parte imaginaria de menos esto de acá, eso en el semiplano negativo. ¿Vale? O sea, sé que a mí me va a escribir mucho, pero si quiero lo escribo. Pero bueno, o sea, es esto mismo de acá. Cuando tienes a todo a menor que 0, pues nada más es multiplicar por menos 2pi por los residuos, por la suma de los residuos en el semiplano inferior. Y esto de acá, seno de menos infinito infinito de seno de x f de x igual a la parte imaginaria, es la parte imaginaria de esto de acá, ¿no? Y luego en el otro es la parte imaginaria de esto de acá, que es menos 2pi por la suma de los residuos en el semiplano inferior. ¿Vale? Entonces, bueno, tenemos este corolario 2. ¿Cómo se demostraría? Vamos a hacer el caso a mayor que 0. Los demás pues son vamos a ver. Esto de acá, pues como que se parece un poco a la integral de menos infinito a infinito de e elevado a la pi a x. Como que se parece un poquito a esto de acá, ¿no? Nada más lo único que está cambiando es esto de acá, ¿no? Pero pues bueno, si yo le saco la parte real a esto, ¿eso a qué me tiene que ser igual?
La integral de menos infinito del coseno. O sea, bueno, yéndolo un poquito por pasos, pero sí, menos infinito infinito de la parte real de e a la i a x f de x, ¿no? Y bueno, esto de acá, parte muy importante, estamos suponiendo que esto de acá es real, ¿no? Entonces, la parte de la transformación lineal, la parte real de algo, cuando estamos trabajando con los complejos, vistos como un espacio vectorial sobre los reales, te permite sacar esto de acá, ¿no? Porque esta al final sería una escala real, ¿no? Entonces se volvería en la igual a la integral de menos infinito de f de x por la parte real de e a la x de x, ¿no? Y esto de acá, ¿qué es? La parte real de e elevado a la x de x. Esto de acá pues va a ser justamente, ¿no? La integral de menos infinito a infinito de, bueno, ya vamos a poner coseno de ax. Entonces, bueno, ya lo tenemos acá, ¿no? Y la parte real de esto, pues esto era igual a, sería igual a la parte real de eso de allá, ¿no? De 2pi por la suma de los recibos de e elevado a la i a z f de z. Pertenece a H2 si nuestra A es positivo, ¿no? Bueno, de esta forma lo demostramos para lo del coseno, para lo del seno es análogo, ¿no? Y también, ¿no? Para A menor que 0 y para el coseno y para el seno es totalmente análogo. Entonces, pues ya, yo ya lo doy por demostrado. Ya todo lo demás, todo lo demás se los dejo a ustedes, ¿no? Entonces, bueno, ¿alguna duda con respecto de esto? ¿O todo bien? ¿No? Perfecto. Entonces, con esto vamos a poder empezar a desarrollar ejemplos. Entonces, bueno, vamos a ponerlo acá. Ejemplo. Vamos a calcular la integral de 0 a infinito de coseno de x entre, que será x al cuadrado más alfa al cuadrado de x, la integral de menos infinito a infinito de seno de x entre x al cuadrado más al cuadrado de x. Y vamos a también calcular, ahorita que nos da tiempo, la integral de 0 a infinito de x, 0 de x, entre x al cuadrado más 1 de x, ¿no? Ya voy a tener notas de la ayudantía, y voy a notar que en la ayudantía no me tomé estos, sino me tomé otro ejemplo, pero es que o me tomaba varios y entonces practicábamos mucho, o me tomaba uno y en eso nos aventábamos toda la hora, ¿no? Entonces pues yo preferí tener varios para practicar que tener uno en el que abarcáramos todo, ¿no? Entonces bueno, vamos a calcular esto de aquí. ¿Cómo le haremos para poderlo calcular? Sería aplicar justo lo que acabamos de ver en esa parte del coseno. ¿No? Y bueno, y notar obviamente también que pues estas funciones par, ¿no? Y después conocer el reflectado y modificarla y hacer de menos. Ok, sí, o sea, al final vamos a tener justamente eso que me dices de que es que la integral de menos infinito a infinito de coseno de x sobre x al cuadrado más alfa al cuadrado, bueno, con alfa perteneciente a los reales distinto de 0, ¿no? Para que esto de acá no se manole, porque luego voy a poder corregirlo con el valor principal de coche, pero ahorita todavía no vamos a meternos con eso. Entonces tenemos esto de acá, siendo al cuadrado de x, esto de acá pues va a ser igual a 2 veces la integral de 0 a infinito de coseno de x entre x al cuadrado más alfa al cuadrado de x, ¿no? Entonces, bueno, paso el 2 del otro lado dividente, no, me quedaría que esto va a ser igual a un medio de esto, ¿no? Entonces ya me concentro en calcular esto de acá, ¿no? Y para calcular esto de acá, ¿qué es lo que vamos a hacer?
Pues bueno, vamos a calcular mejor la integral de menos infinito a infinito de e a la ix sobre x al cuadrado más alfa al cuadrado de x, ¿no? Vamos a concentrarnos en calcular esta de acá, ¿vale? Y bueno, ¿cómo calcularíamos esta de acá? Esto de acá que tiene que ser igual. Vamos a la parte real, sí, de 2pi por la suma de los residuos. ¿Dónde tiene singularidades esta función? Sería i alfa, ¿no? Directamente sería i alfa y menos i alfa, ¿no? Vale, bueno, ¿cuáles son los positivos? ¿Cuál queda en el semiplano superior? El i alfa, ¿no? Va a ser el que va a quedar en el semiplano superior. Entonces nada más sería 2pi por. Sí, bueno, depende. Bueno, ahorita supongo vamos a poner el paso así. Sí. Entonces, bueno, vamos a calcularlo primero con eso, después a método, ¿no? 2pi por el residuo de e a la iz sobre z al cuadrado más alfa al cuadrado, evaluado en i alfa. Pues bueno, necesitamos calcular esto de acá, entonces bueno, ahorita pequeña separación, vamos a calcular este residuo. Z sobre z al cuadrado más alfa al cuadrado, ¿no? Evaluado en, ¿vale? Este de acá es un 0 de el i alfa es un 0 de qué orden para este. 1. Un 0 de orden 0, ¿no? Justamente cuando se construyó la función exponencial, se demostró que esa sí iba a todas partes menos al 0, ¿no? Por su propia definición que tiene, ¿no? Entonces este es un 0 de orden 0, y acá, pues por lo menos sí se anula en la primera, ¿no? Entonces, y en la siguiente ya no se anula, entonces es un 0 de orden 1, ¿no? Entonces, para calcular esos residuos, ¿qué es lo que se hace? Exactamente, ¿no? Dejamos lo de arriba igual, a la iz sobre, derivamos lo de abajo, 2z, para no confundirnos luego con el corchetes de que es esta función evaluada en tal valor, evaluado en i alfa. Entonces esto de acá va a ser igual a e elevado a la i por i alfa sobre 2 i alfa. Entonces esto de acá, ¿a qué me va a ser igual? I por i, pues me va a ser menos 1, ¿no? La voy a bajar. Entonces me va a quedar sí, lo voy a bajar, para tener todo que se vaya cancelando. Entonces voy a tener 1 entre 2i alfa e a la alfa. ¿Vale? Entonces reemplazamos en lo de acá y ya tendría que la integral de menos infinito a infinito. Bueno, más bien vamos a calcular esto de acá, ¿no? 2pi por el residuo de esto, que ya vimos que es 1 entre 2i alfa e a la alfa, se me va la i con el i, se me va el 2 con el 2, y me queda al final pi sobre alfa e a la alfa. Y entonces, bueno, ¿qué voy a tener con eso? Voy a tener que, por lo tanto, la integral de menos infinito a infinito de e a la i x por esto de acá, que era, x al cuadrado más alfa al cuadrado de x es igual a pi sobre alfa y al alfa. ¿Vale? Y entonces, pues ya con esto, ¿cuánto sería la integral de menos infinito a infinito de coseno de ax entre x al cuadrado más alfa al cuadrado de x? ¿A cuánto sería igual?
lo mismo, ¿no? Pi entre alfa e al alfa. ¿Y cuánto sería la integral de menos infinito a infinito de seno de... Primero no era x, ¿no? Nada más la x, ¿no? Sí, de seno de x entre x al cuadrado más alfa al cuadrado de x. Esta parte, ¿cuánto tiene que ser? ¿Vale? ¿Por qué? Porque la parte imaginaria de esta parte pues, es 0, ¿no? Entonces, pues nada, nos va a quedar con esto, ¿no? Ya teníamos que nuestra función era par. Entonces, si sacamos aquí de 0 a infinito, pues va a ser esto entre 2. ¿Vale? Y sí, o sea, ahorita entiendo la aclaración de, entendí la aclaración de, bueno, si la alfa es positiva, si la alfa es negativo, tal. Bueno, pues en primera, si la alfa es positivo o negativo, elevado al cuadrado va a dar lo mismo, ¿no? Pero justamente si hubiéramos desarrollado lo mismo con nuestra menos alfa, al final se hubieran anulado los signos y nos hubiera quedado lo mismo. Hubiéramos entendido lo mismo. Entonces, bueno, esta de acá, pues ya sería la misma solución. Insisto, esto corresponde con otro razonamiento, ¿no? O sea, que es impar, ¿no? Esta función de acá, entonces, si calculas la integral de menos r a r, pues se va a ir hacia 0, eso de allá, ¿no? Entonces, miren que un poquito fue la cosa, ¿no? Porque si obtenemos información de cómo se comporta la integral de 0 a infinito de esta función, pero no obtenemos información de cómo se comporta esta de acá. Porque por su imparidad lo único que tenemos es que se está anulando en ambos lados, ¿no? Sabemos que existe por distintos criterios, uno de esos es el de acá, pero pues no sabemos cuánto vale. No puede ser que ambos sean ceros, ¿no? Porque sí sigue pasando, pero por lo menos de golpe no sabemos cuánto vale. ¿Vale? Entonces, bueno, ya resolvimos este de acá. Ahora vamos a resolver esta de acá. ¿Vale? ¿Puedo borrar acá? Sí, está bien. Vamos a borrar esto. Entonces, bueno, vamos a calcular cuánto es la integral de 0 a infinito de x seno de x entre x al cuadrado más 1 de x, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esto de acá. ¿Cómo lo hacemos? Primero que nada, ahora, ¿qué pasa con esta función? No es par, ¿no? Más bien esta ya se hace par, ¿no? Porque si evalúas en menos z, te va a quedar menos seno de z por menos z, entonces te queda z seno de z, y acá menos z al cuadrado, pues te da z al cuadrado, ¿no? Entonces esta de acá es una función par, entonces tenemos que dos veces esto tiene que ser igual a la integral de menos infinito a infinito de x seno de x entre x al cuadrado más 1 de x, ¿no? Vamos a pasar dividiendo esto de acá y vamos a tener que esto de acá es igual a 1 medio de esto de acá. Entonces ya vamos a concentrarnos en calcular esto de acá. Y el chiste, lo que vamos a hacer va a ser lo mismo, ¿no? Vamos a calcular la integral de menos infinito a infinito de e a la i x por x entre x al cuadrado más 1. Vamos a calcular esta de acá, ¿no? Entonces, esta de acá, ¿a cuánto me tiene que ser igual? ¿A cuánto me tiene que ser igual? ¿Dónde está? Bueno, o sea, ya sabemos que es 2pi por la suma de los residuos. Pero, ¿dónde tiene singularidades esta función? Esta de acá. Si la pusiéramos como función de z, ¿dónde tiene sus singularidades? En y en menos. Esta tiene sus singularidades en y en menos, ¿no? El e a la ix jamás le agrega singularidades, ¿no? Y a la z, ¿por qué? Porque esa función es entera y nunca se anula, ¿no? Aparte, o sea, ni siquiera para que tengamos problemas con ceros de algún orden, ¿no? Entonces, bueno, hay que calcular los residuos, los pi por el residuo, y pues me va a interesar calcularlo en i, ¿no?
está en el semiplano superior. Entonces, por el residuo de E elevado a la IZ por Z sobre Z al cuadrado más 1 en I, ¿no? Y bueno, misma cuestión que hace rato. Pero, ¿no sería igual a esa integral a la parte imaginaria o no se pone? Ahorita estoy nada más con la de E a la IX, ¿vale? Ya después le saco la parte imaginaria, ¿no? Pero sí, ahorita estoy nada más con esa, ¿no? Entonces, vamos a calcular este residuo, ¿no? El residuo de E a la IZ, Z sobre Z al cuadrado más 1, evaluado en I, ¿no? Esto armando me sería igual. Es un polo simple. Sí, acá tenemos un polo simple y acá tenemos un cero de orden cero. Entonces, Sería la IZ por Z. era la IZ por Z, la de Z por Z. Entonces esto va a ser igual a E a la IZ sobre I. Entonces, ¿cuánto era nuestra Z? Valor de mi. Ya les dije cuál era, ¿no? Entonces, pues este evaluamos en I y me va a quedar entonces esto igual a E elevado a la I por I menos 1 sobre 2. Entonces esto de acá me va a quedar igual a 1 entre 2E. Entonces ahora sí, vamos a multiplicar esto por 2pi, ¿no? Y nos va a quedar 2i sobre 2e. Se va el 2 con el 2, y nos queda i sobre e, ¿no? Entonces, con esto ya tenemos cuánto sería la integral de 0 a infinito de x seno de x entre x al cuadrado más 1. Entonces, esto de aquí, ¿cuánto sería igual? Pi sobre 12. ¿Sí, no? A pi sobre 12. Ya nos queda. ¿Y cuánto sería la integral de menos infinito a infinito de x coseno de x entre x al cuadrado más 1? ¿Esto cuánto sería? Es lo mismo, ¿no? Ahora esta es la función que es impar y ahora esta es la función que es par. Entonces, bueno, ya lo tenemos, ya tenemos estos ejemplos. ¿Alguna duda? Pregunta, ¿cuánto tiempo queda de clase? 15 minutos. Pues ya, eso fue lo que vimos ahorita con los de la mañana. Entonces, si no tienen ninguna duda, ahorita ya son totalmente libres. Mañana no falten, porque mañana vamos a estar viendo la integral gaussiana. Entonces, mañana no falten. Ya les voy adelantando, si gustan ahorita, aprovechando que voy a resolver de una forma de integral gaussiana, de tal forma que se ocupe el teorema del residuo. Pero ustedes lo pueden consultar en internet, ¿no? O sea, hay, no sé, 100 formas de calcular la integral gaussiana, ¿no? Una de esas se me hizo muy interesante, pero tuve que desecharlo. Pues que bueno que ahorita tuvimos tiempo para que la pueda comentar. Porque no se ocupa el teorema del residuo, entonces va a ser como de, oye, ¿para qué? ¿Para qué se pone ahorita y para qué no se puso desde el curso pasado, no? Hay una forma de calcular la integral gaussiana. Hay una forma de calcular la integral gaussiana y es tomándose esta curva, acá tenemos un ángulo fijo de pi cuartos, aquí tenemos 0, aquí tenemos r, y lo que queremos es calcular
la integral de 0 a infinito de e a la menos x al cuadrado, x, ¿no? Queremos calcular esta integral, ¿vale? Nos tomamos esta curva, ¿vale? Hacemos la R más grande, el ángulo θ de igual a pi cuartos es fijo, y nos vamos moviendo por acá, ¿vale? Y nos tomamos esta como nuestra gama de R, ¿vale? Pregunta muy fácil: ¿cuál sería la integral de gamma R de e a la menos z al cuadrado de z? ¿Cuál sería ese? ¿Cuántos polos tiene esta función? Ninguno, ¿no? Entonces, esta función es analítica, es analítica en todos los complejos. Entonces estamos integrando a una función entera sobre una curva cerrada. Entonces esto te lo hacemos, ¿no? Y bueno, esto de acá pues va a ser igual a la integral de 0 a r de e a la menos x al cuadrado de x más, esto lo vamos a nombrar como nuestro gamma 2 y esto lo vamos a nombrar como nuestro gamma 3, todos dependientes de r, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que les comento para que vayan, por si quieren resolver esto por su cuenta? Porque esta no va a ser la forma en la que voy a calcular la integral gaussiana, ¿no? Esta de acá, la integral sobre gamma 2, se va a anular, se va a ir hacia 0, ¿vale? Y esta de acá va a ir a un valor en específico, ¿vale? Entonces, pues al final del día van a tener que la integral de 0 a r, pues va a ser igual a podemos poner menos, por más bien podemos ponerle menos gamma 3 acá, ¿no? Entonces tendríamos e a la menos z al cuadrado de z. Entonces ver hacia dónde se va esto. Y bueno, esto de acá se va hacia la raíz cuadrada. Créanme, las cuentas no salen tan feas. Y este método se le atribuye a Courant, ¿vale? No sé si hayan visto su libro muy famoso de análisis complejo. Parece que la primera persona que se le ocurrió este método fue, ¿no? Pero justamente, de hecho, si ustedes buscan en internet, en el stack de matemáticas o lo que sea, la integral gaussiana, se van a encontrar en una misma página 10 formas distintas de calcularla, ¿no? Entonces, pues ahí lo van a tener a la cual sea de mayor de su gusto. Yo les digo, la que vamos a ver nosotros es una que ocupa el teorema del recito. ¿Vale? Pues bueno, así ya, libres totalmente. Nos vemos el día de mañana. Gracias. Nos vemos.